Perdón, el micrófono está. Señor Kriske. Buen día, señor juez. Buenos días. Le cuento, este es el tribunal. ¿Me escucha bien, no? Le escucho perfectamente. Bien. Veo que su castellano es mejor que el mío. No. Yo digo que hablo rioplatense. Ah, bien. Bien, este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622 a los efectos que preste declaración testimonial. Esta situación de prestar declaración testimonial lo impone a usted de la obligación de manifestarse con la verdad. Si no lo hiciere, podría incurrir en el delito de falso testimonio que está en el Código Penal argentino, previsto, con penas que alcanzan hasta los 10 años de prisión. Del punto de vista técnico, a los fines del derecho penal argentino, el falso testimonio es afirmar una falsedad, es decir una mentira, o callar o negar la verdad. ¿Usted cuando llegó al consulado aportó sus datos personales? Sí, señor. Bien. ¿Jura o promete? ¿Perdón? Está en la acta. Ah, bien, perfecto. Están consignados en la acta. Después yo voy a hablar con el cónsul una vez que usted concluya su testimonio. Sí, señor. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Bien. Señor Kriske, ¿nos podría decir su nombre completo? Jair Lima Kriske. Bien. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me va a decir si las conoce, si no las conoce. Luis Firpo, Roberto D'Ambrosi, Jorge Apa, Marcelo Cinto Curtó, Raúl Muñoz, Eduardo Ascheri, Jorge Vano, Alberto Sotomayor. ¿Conoce alguno de ellos? Jorge Vano. ¿Cómo lo conoce? Lo conocí. Jorge Vano, un abogado. ¿Nos puede contar un poquito más de ese conocimiento? ¿Mi fecha de nacimiento? No. El señor Vano, Jorge Vano, ¿sí? ¿Nos podía...? No, señor, no. Si es la persona que conocí, Jorge Vano, abogado que trabajó con Madres de Plaza de Mayo. No. Ah, entonces no es la persona. No es la misma persona, bien. No es la misma. Usted dice Jorge Baños. Sí, señor. Ah, bien, no. Jorge Vano. No. Bien. No, disculpe. Bien. ¿Tiene alguna situación, alguna circunstancia que a usted le impida manifestarse con la verdad? No, señor, ninguna. Bien, yo le cuento la mecánica, señor Kriske. Va a comenzar la señora fiscal haciéndole preguntas, luego lo irán haciendo las querellas, finalmente el turno será de las defensas y nosotros, el tribunal, le haremos alguna pregunta en forma aclaratoria, ¿sí? ¿Y las partes están satisfechas con la identificación y la generalidad de la ley? Bien, ya le doy la palabra a la señora fiscal para que comience el interrogatorio. Doctora. Sí, gracias. Buenos días, señor Jair. Buenos días. Yo tengo presente su pertenencia al Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. En este sentido, le voy a preguntar si nos puede dar una idea de cuál es la tarea que desempeña este organismo o usted puntualmente en relación a la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la región, para que nos dé un panorama de en qué consiste su intervención y su participación con estas investigaciones. Muy bien. Yo soy uno de los fundadores y presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, que es la más antigua organización de derechos humanos de Brasil. Actuamos en el sur de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Durante los años duros, los que llamamos los años de plomo, trabajamos primero sacando brasileros
del territorio nacional, lo llevando a Uruguay y Argentina para que pudieran salvar sus vidas. Después, con el golpe de Uruguay, Chile, después Argentina, el camino se invirtió y sacamos mucha gente de estos países, nos llevamos trabajando siempre con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, nos llevamos a Europa. Durante todos estos años llegamos más o menos a refugiar 2.000 personas. Por lo tanto, conocemos muchísimo bien el tema de la represión en nuestros países, ¿no? Y por estar metido en esto de tratar de salvar vidas. Además, el tema, especialmente el tema Operación Cóndor, este es un tema que nos dedicamos a más de 40 años a investigar, porque en noviembre de 1978, acá en Porto Alegre, ocurrió el primer caso de Operación Cóndor que fue flagrado mientras se desarrollaba. Es el caso de los uruguayos, famoso, ¿no? Cuando empezamos a actuar, ni sabíamos que esto se llamaba Operación Cóndor, pero desde ahí venimos investigando y trabajando constantemente. En mi organización tenemos un archivo con una excelente documentación en lo que se refiere a este tipo clandestino de actuación de los aparatos represivos de nuestros países. Tenemos una buenísima documentación que siempre está a la disposición, no solamente de las autoridades de nuestros países, pero también a disposición de los investigadores, de los académicos. Recuérdenos si nos puede hacer una semblanza muy breve sobre esta operación, y recuérdenos cuáles eran los países que formaban parte de este plan, y vinculado a eso, si nos puede dar alguna información puntualmente sobre la eventual participación de la Argentina. ¿Qué registro hay de esa participación o de ese vínculo entre la Argentina y su país? Bueno, como les dije, hace años que investigamos y logramos obtener una documentación importante. Por esto puedo afirmar categóricamente que quien creó la práctica esta que después se vino a llamar Operación Cóndor, ¿no?, fue Brasil, fue el aparato represivo brasileño, ¿no? La primera situación clásica de una Operación Cóndor, que Brasil, el aparato represivo brasileño llamaba búsqueda en el exterior, tiene la fecha de diciembre de 1970. Diciembre de 1970. Es la primera Operación Cóndor, o el nombre que se le dé, documentada. Tenemos una alta documentación sobre este hecho. Y esto fue una clásica Operación Cóndor desarrollada entre el aparato represivo brasileño y el argentino. La víctima fue el coronel del ejército brasileño Jefferson Cardim de Alencar Osorio, su hijo, que en este momento tenía 18 años, y un sobrino. Este operativo está, como le dije, altamente documentado, documentos brasileños, del ejército brasileño, y que se queda muy claro que todo esto fue desarrollado a partir del agregado militar brasileño, primero en Montevideo, después en Buenos Aires, junto a la Policía Federal Argentina. Este coronel brasileño, disidente de la dictadura, salió de Uruguay en el buquebús, y el documento es claro, dice: en esta fecha, en este horario, en un auto con tal característica,
embarcó en el ferryboat rumbo a Buenos Aires. El coronel Jefferson, su sobrino, dijo, bueno, cuando este ferryboat llegó a Buenos Aires, la Policía Federal de Argentina ya estaba en el puerto, lo detuvieron, pasó 2 días en la Policía Federal de Argentina y fue un avión de la Fuerza Aérea Brasilera a buscarlo en Argentina. Este es un caso clásico. El segundo caso se refiere a junio 1971. La víctima es Edmur Pericles Camargo. El documento es muy interesante porque los brasileños registran lo siguiente, comilla, los colegas argentinos se precipitaron y lo sacaron del avión. Imagínense si la prensa acaba se enterando de esto, va a ser un escándalo. Esto está consignado en el documento. Entonces, mira, son 2 casos anteriores a la famosa reunión en Santiago de Chile, que es noviembre de 1975. Disculpe una interrupción. Usted habló, dice que esa vinculación, ese intercambio entre un país y otro estaba documentado en información del ejército, dijo. Sí, señora. ¿Qué tipo de información, qué tipo de documentación? ¿De qué sector del ejército proviene esa documentación? Es un documento de los servicios del ejército brasileño, ¿no? Primero, que sale de Montevideo, del agregado militar brasileño en Montevideo, y sigue con el agregado militar brasileño en Buenos Aires, ¿no? Y que es una narrativa bastante clara de todos los hechos, ¿no? Y incluso de que el entonces presidente de Argentina estaba de acuerdo que lo metieran en el avión y lo entregaran a Brasil. El sobrino del coronel Jefferson era un militar uruguayo, sobrino de su señora, y está consignado en el documento que como este muchacho era hijo de un coronel, lo iba a entregar a las autoridades uruguayas, y fue lo que pasó, ¿no? Entonces, estos son documentos de los servicios de inteligencia del ejército brasileño y están vinculados al agregado militar de Brasil, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Es importante que se diga que en estos años de plomo, los servicios diplomáticos, los agregados militares de los países, siempre tuvieron una actuación muy importante en los hechos represivos. Eran las figuras centrales en la acción. Perdón, dijo los agregados, perdón, no le entendí, dijo los agregados militares y consulares, dijo, o escuché mal. Sí, señora. Por ejemplo, tenemos una buena documentación que se refiere a diplomáticos argentinos, especialmente acá en Río Grande del Sur. En verdad eran militares jubilados que se integraran, que se juntaran a los servicios diplomáticos, ¿no? ¿Recuerda algún como cónsules? ¿Recuerda algún tanto en la frontera, en Uruguayana, como en Porto Alegre, ¿no? Y esto tenemos todos los nombres y las fechas en que estuvieran acá. Y no solamente los consulados, también la embajada argentina en Brasilia. Y podemos fornecer todos estos datos al tribunal. Cris, que le hago una pregunta a usted. Yo sigo diciendo que en esta reunión que ocurrió en Santiago de Chile en 1975, apenas hizo el bautismo de la práctica. Y desde ahí empezó a llamarse Operación Cóndor, por sugerencia del coronel del ejército uruguayo José Fons. Brasil
participó de esta reunión, pero apenas como observador, no firmó la acta. Esta es una manera, una práctica del aparato represivo brasileño de nunca dejar huellas digitales. Brasil nunca quiso operar de manera de un grupo, ¿no?, de países. Siempre entendió que lo mejor sería hacer arreglos bilaterales, como hizo permanentemente con Argentina. Ahí tenemos una buenísima documentación y, como dije, empieza documentalmente en el año 70 y se va. Discúlpeme que lo interrumpa, Krishke, disculpe que lo interrumpa. Esa documentación que dice que no firmó Brasil, ¿usted supo si fue firmada por la Argentina? Sí, firmada por Argentina. Fue del grupo de países que componen la Operación Cóndor. Solamente Brasil no la firmó. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay firmaron. Bolivia firmó también. ¿Bolivia también firmó? También firmó. Teniendo en cuenta este contexto, el contexto del Plan Cóndor, lo voy a llevar unos años un poco más adelante y preguntarle, usted dijo que hay registros de la participación del acuerdo entre los servicios de inteligencia de Brasil y la Argentina, y mencionó los episodios del 70. ¿Ese acuerdo y esa vinculación continuó en el tiempo? Y puntualmente, sí. La pregunta, sí, señora. A partir de la dictadura argentina, a partir del 76, ¿usted tiene registro de algún o algunos hechos puntuales donde esto se verifique? Tenemos del año 74, tengo clarísimo esto, pero esto siguió, esta práctica siguió. Y quiero llamar la atención, señora fiscal, de que esto siguió funcionando hasta en democracia en Argentina y Brasil. Tenemos un hecho de ocurrencia del episodio de la Tablada, cuando dos jóvenes argentinos fueron detenidos en Río de Janeiro y tenían ya el estatus de refugiados políticos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Gobierno Alfonsín en Argentina, gobierno Sarney en Brasil. Es un hecho que está altamente documentado, porque después, ¿no?, del operativo, como yo denuncié y la prensa brasileña publicó, se hizo la formalización de un pedido de extradición que la Suprema Corte de Brasil entendió que no cabía, porque era una persecución netamente política. Entonces es un hecho muy bien documentado, y mira la fecha: gobierno Alfonsín y gobierno Sarney. Entonces siempre hubo esta especie de acuerdo, de esta colaboración entre los aparatos represivos brasileños y argentinos. Siempre hubo, ¿no? Y especialmente en la frontera, ¿no? Ahí Paso de los Libres, Uruguayana, fue un local donde ocurrieron varios episodios de una clásica Operación Cóndor. ¿Tiene registro, tiene recuerdo de algún caso puntual en la frontera? Dos casos que llamaron mucho la atención fue de un cura, Jorge Oscaradur, y el otro de un joven estudiante de medicina, Lorenzo Ismael Viñas. Esto ocurrió en la misma fecha, 26 de junio de 1980. Estos son dos hechos que investigamos exhaustivamente, ¿no? ¿Hay documentación del tipo de la que mencionó? ¿Hay documentación del ejército brasileño sobre estos hechos? No, del ejército brasileño no, pero llama la atención que el gobierno brasileño reconoció su responsabilidad, tanto que
indemnizó a las familias. Entonces, esto yo puedo aportar la publicación en el diario oficial de la Nación, donde el gobierno brasileño reconoce que tanto Jorge Oscar Adur como Lorenzo Ismael Viñas fueron víctimas del aparato represivo brasileño, ¿no? Porque ¿por qué iban a reparar? Esto es muy interesante. Estos documentos yo tengo, además de toda la investigación que hicimos desde el hecho. En esa investigación que hicieron, ¿hay registro de la intervención de, además de las fuerzas represivas brasileñas, de las fuerzas represivas argentinas? Tenemos documentos, y yo voy a contarle con algunos detalles para que se pueda entender mejor. El de cura, Jorge Oscar Adur, era un capitán capelán montonero, y por estas fechas debería estar en Porto Alegre el Papa. Las madres de Plaza de Mayo, con el liderazgo de doña Evelyn Bonafini, se venían a Porto Alegre y me pedían a mí que interveniera junto a nuestros obispos para que el Papa los recibiera en una audiencia. Me decían que ya había ido a Roma y no lograron, fuera a México y tampoco, y esta era una oportunidad. Y por suerte logramos 5 minutos y un encuentro con el Papa. Y Jorge Adur venía desde Buenos Aires en un ómnibus de la empresa General Urquiza para juntarse a las madres en esta audiencia con el Papa. No llegó a Porto Alegre. Fuimos al local de la empresa y logramos el documento del ómnibus con un listado de todos los pasajeros, los nombres, la documentación. Esto buscamos inmediatamente y lo tenemos, ¿no? Hicimos una denuncia pública, ¿no? La prensa brasileña registró, no solo la prensa brasileña, la prensa internacional también. Y también Estados Unidos, a partir del consulado norteamericano en Porto Alegre, también sacó un documento. Son los documentos que tenemos, ¿no? Este cura viajaba con el nombre de Pedro Ramón Altamirano, con una identidad falsa. Todo esto está documentado, nunca logramos saber lo que realmente pasó, hasta que, hablando con una persona que estaba del ómnibus, esta persona nos contó que fueran parados en la ruta, bajaron 4 o 5 personas, volvió 1, 2, 3, 4, y el cura no volvió al ómnibus. Estos señores de la policía informaron a los pasajeros que este no iba a volver al ómnibus porque traficaba cocaína. Ya dice la cantidad de cocaína. Este testigo logramos de manera totalmente sigilosa, pero después supimos que el cura Adur y Lorenzo Ismael Viñas estuvieron en la Policía Federal Brasileña, en Uruguayana, y después los entregaron al aparato represivo argentino, y estuvieran en una estancia llamada La Polaca, que está en el Paso de los Libres. Bueno, con Viñas, el Viñas venía en un ómnibus de la empresa brasileña Pluma, iba a Río de Janeiro, y su compañera, la señora Claudia Allegrini, que estaba en un posparto, ¿no? Tenía una hijita con 20 días de vida por ahí, iba de avión a encontrarse con él. Viñas nunca llegó. Entonces tenemos estos datos y tenemos documentación que también de pronto dejo acá en el consulado para que llegue a las manos de ustedes.
con el diario oficial que indemnizó las familias. Entonces, al reconocer la responsabilidad, el gobierno brasileño paga una indemnización. Entonces, estos son hechos que está bastante bien documentado, pero siempre el gobierno de Brasil reconoce, pero nunca nos permite acceder a documentos relativos a este hecho. Pero esos documentos existen. El documento sobre los secuestros de Adur y de Viñas existen en Brasil. Seguramente Bien. que sí, porque la pregunta es, ¿hay registros de quienes participaron en estos secuestros? ¿Brasil tiene registros? Porque al reconocer la responsabilidad, ¿tiene registro de qué fuerza intervino o qué? Yo le digo que, como en Argentina, Brasil no abre los archivos, ¿no? Nosotros una y otra vez logramos obtener documentos porque buscamos en varios lados, ¿no? Pero oficialmente no se abrió los archivos militares. Una gran cantidad de documentos estaban en el Servicio Nacional de Informaciones, que por determinación del entonces presidente de la Nación fueran llevados al Archivo Público Nacional. Claro que muchos documentos, yo digo, la cantidad total de documentos fueron objeto de la lipoaspiración, alguna gordura sacaron, ¿no? Pero muchos documentos pasaron. Estos documentos que yo nombré del caso del coronel Jefferson y del Moore, estos están ahí, en el Archivo Nacional en Brasilia, ¿no? Ahí que lo obtuvimos. Pero los demás documentos, tanto de Adur como de Viñas, no logramos nunca, pero tenemos bastantes datos. Además del caso de estos secuestros en Paso de los Libres, ¿tiene registro de algún otro secuestro, por ejemplo, en aeropuertos o de militantes argentinos? ¿Conoció sobre algún otro caso? Sí. Hay un caso famoso que es de Horacio Domingo Campiglia y Mónica Susana Pinos de Binstock, ¿no? Este es un caso que hay un documento norteamericano bastante bueno, con bastante detalles de cómo fue la cosa, ¿no? Pero además de esto, nosotros logramos un testigo, ¿no?, que nos informó de que cuando el avión que venía, que bajó en el río y venía de Venezuela, sacaran tanto a Horacio Domingo Campiglia como a Mónica Susana, sacaran del avión y en un puente chino lo paliaban. Eran cerca de 20 personas, hablaban portugués, y que Mónica Susana gritaba: yo soy Mónica Susana, este es un secuestro, pero de nada resultó y están desaparecidos. Entonces tenemos este testigo y lo que les cuento ahora en este momento, esto la prensa brasileña registró. Incluso quien fue testigo de esto es una señora argentina, voy a ver acá el nombre, cómo se llama. Se llama Ana María Ávalos de Cavilla. Ana María Ávalos de Cavilla. Esta señora nos contó esto que acabo de decirles, pero también un empleado del aeropuerto y estas personas que trabajan sacando el equipaje del avión.
también nos contó lo mismo. Esta persona, el empleado del aeropuerto, ¿dio algún testimonio ante algún organismo, ante la justicia? Lamentablemente no, y se murió. No era una persona joven cuando de los hechos. Él se murió. ¿Se Pero supo? esta señora Ana María Ábalos de Javilla, nunca más la vi. Yo, entre los documentos que voy a dejar acá en el consulado, para que llegue hasta ustedes, va a estar las notas que la prensa publicó sobre esto, ¿no? El documento norteamericano creo que ya el tribunal lo tiene, ¿no? ¿Se supo qué pasó con estas dos personas secuestradas? ¿Cuál fue el destino? Sí. ¿Qué registro hubo en Brasil de esto? No lo escuché. ¿Qué registro hubo en Brasil sobre lo sucedido con Campiglia y con Pinus? Este documento está en la Universidad George Washington, en Washington. Son estos documentos desclasificados de los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Hoy cualquier persona puede por internet obtenerlos. Krishke, una pregunta. Usted mencionó la Operación Cóndor. ¿Le suena el nombre de Operación Gringo? Y si es así, ¿supo qué era? ¿Qué era la Operación Gringo? Sí, señora. Esto se habló en Brasil, ¿no? De un de los represores brasileños, del ejército brasileño, del aparato represivo, declaró formalmente de que la Operación Gringo era en verdad la Operación Cóndor, era lo mismo, ¿no? Esta colaboración entre los servicios de los países de la región. ¿Servicio de inteligencia? Se llamaría Operación Gringo. Después hay una importante figura del ejército brasileño, un represor reconocido, el coronel Magalhães, llama de Operación Arcanciel. Bueno, pero esta persona, este coronel Magalhães, para información nuestra, ¿qué lugar tenía dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué cargo tenía? ¿Qué función tenía? Era coronel del ejército brasileño y encargado del aparato represivo más duro que tuvimos acá, ¿no? Trabajaba para el Centro de Informaciones del Ejército, ¿no? El DOI-CODI. Trabajaba este grupo que tenía el liderazgo del coronel Magalhães. Este grupo es el que declara, ¿no? Trabajó mucho con los argentinos, ¿no? Era un grupo que trabajaba en la clandestinidad, muy básicamente, totalmente en la clandestinidad. Incluso tenía en Río de Janeiro una casa, un local, ¿no? Que no tenía nada que ver con el Estado brasileño, absolutamente clandestina, y ahí era un local de torturas, ¿no? Famoso, llamase la Casa de Petrópolis, también dirigida por este señor, coronel Paulo Magalhães, que prestó declaraciones importantes para la Comisión de la Verdad del Estado de Río de Janeiro, ¿no? Que también ¿recuerda ante quién pongo a la disposición de ustedes? ¿Recuerda ante quién presta esta declaración? ¿Quién le hace la entrevista? ¿Recuerda el nombre de la persona que le hace la entrevista? Es una señora miembro de la Comisión de la Verdad de Río de Janeiro. No me acuerdo el nombre, pero tenemos el documento donde podemos inmediatamente poner a la disposición de los señores. Le pregunto, ¿el nombre de Nadine Monteiro o Nadine Monteiro le suena? ¿Es la persona de la comisión? Exactamente. Bien. Es este nombre. Exactamente. ¿Supo si este coronel Magalhães hizo referencia al secuestro de Campiglia y de Pinus? ¿Supo si mencionó? Sí. Hace una referencia muy en pasant,
muy en pasado, pero refiere. Yo creo que se refiere a personas argentinas, situaciones argentinas, en 5 o 6 páginas de su larga declaración, ¿no? Y ahora no me acuerdo bien, pero son 5 o 6 páginas, se refiere de repente, ¿no?, a situaciones, a personas argentinas. ¿Ustedes tienen registro de la presencia del ejército argentino, de servicios de inteligencia del ejército argentino en Brasil en este tiempo? ¿Hay registro de esa participación, de esa presencia? Sí. Yo le digo así, entre los documentos, que también voy a dejar acá en el consulado, hay un documento argentino de la inteligencia argentina, y el título es La movimentación de montoneros. Perdón, no escuché. La movimentación de montoneros fuera de Argentina, del exterior. El título del documento es Movimiento Peronista Montonero en el exterior. ¿Esa es una documentación de la Argentina producida por argentinos? Sí, de los servicios argentinos. Pero lo que llama por demás la atención es que en la tapa de este informe hay un sello del ejército brasilero. ¿Lo podría exhibir, por favor, bien al lente? Sí. Acá dice Estado Mayor del Ejército Brasilero. Segunda sección, que es la sección de inteligencia. En todas nuestras Fuerzas Armadas, segunda sección es inteligencia. De Brasil. Entonces, este es el documento argentino que acompaña a los montoneros por todo el mundo, incluso el padre Jorge Oscaradún, que está acá nombrado en este documento. Y discúlpeme, no, este documento lo encontramos en el Archivo Nacional en Brasilia, y este sello llama por demás la atención. Y más allá del sello... Acá está clara la complicidad entre los aparatos represivos de Argentina y Brasil, ¿no? Y tenemos otros documentos, perdón, más. Disculpe, Cris, perdone que le voy a hacer preguntas sobre ese documento que acaba de dejar. Usted dijo que tenía constancias de la nomenclatura del ejército brasileño. Respecto de la nomenclatura del ejército argentino, ¿qué se lee? Usted dijo que era de los servicios. ¿Qué mención se hace? ¿Alguien lo firma? ¿Hay alguna sigla, alguna referencia a algún organismo concreto? Nadie lo firma. Impresionante, no hay firma ni una indicación del origen. No hay indicación del origen. ¿Se podría solicitar que lo ponga? Señor Krischke, ¿podría ponerlo en el lente, a ver, para que lo podamos ver, sin perjuicio de que usted lo aporta y lo vamos a tener como parte integral de su declaración? Un poquitito más arriba, ahí está. ¿Y en la segunda página qué? Eso es lo que corresponde a Brasil. Y la... Aquí está Bull. Sí. Gracias. Una pregunta, ¿ustedes también en el contexto de la investigación consultaron los archivos de Paraguay? También. Y ahí, También. en los archivos de Paraguay, son los archivos del terror, ¿no? Son los que se conocen como archivos del terror. Bien. ¿Y ahí encontraron documentación sobre esta participación de los distintos países? Sí, los documentos ahí de Paraguay son importantísimos, ¿no? Porque ahí se queda muy claro de cómo nuestros países estaban metidos
en esta represión clandestina. Y es importante porque hay acuerdos bilaterales Argentina-Paraguay, hay un documento que trata de esto, hay documentos de jornadas de inteligencia Brasil-Paraguay, entonces hay una cantidad de documentos que nos dejan claro cómo los países, ¿no?, de nuestra región estaban metidos en estas tareas clandestinas, criminales, de represión a personas de nuestros países. De esos documentos, ¿se registra algún nombre en particular de miembros de la inteligencia argentina? ¿Hay mención a alguna persona en particular? Sí, en varios documentos están mencionados nombres, sí. ¿Usted recuerda alguno o son los documentos que nos va a dejar? Esto es parte. De momento no me acuerdo. Pero como les dice, los documentos están a disposición, pero no me acuerdo. Pero son los documentos que yo creo que tengo una buena memoria a los 81 años. Pero no le pido ese esfuerzo, pero la pregunta es, ¿alguno de esos nombres están en los documentos que usted va a dejar en el consulado? ¿O estamos hablando de otro? Claro que sí, claro que sí. Y la pregunta es, en el contexto de esta investigación que hicieron, la palabra contraofensiva, ¿ustedes se encontraron con la palabra contraofensiva? ¿Aparece en algún lugar de la investigación vinculado a los...? No aparece. Bien. No. Otra pregunta. Con este título no. Bien. Otra pregunta. Con respecto a una persona, un montonero de nombre Norberto Habeger, ¿usted recuerda que haya habido registros de su secuestro o hay documentación sobre...? Sí, señora, sí. Esto también fue un caso bastante conocido porque la señora de Absher estuvo en Brasil y estuvo con el señor obispo de Río de Janeiro, ¿no?, y hizo la denuncia, la prensa brasileña publicó, pero las autoridades brasileñas niegan. Este coronel Magalhães lo refiere. El coronel Magalhães en sus declaraciones dice que lo detuvieran, estaba saliendo del aeropuerto, lo detuvieran y lo entregaran a los argentinos. Esto dice el coronel Magalhães, ¿no? Pero no logramos obtener documentos otros, ¿no?, que confirmen que este operativo hubo la participación de brasileños y argentinos. Cris, que usted mencionó al hablar de ese documento, dijo que era de la sección 2, que en el ejército brasileño eso significa la pertenencia a inteligencia. Con respecto a los integrantes o a las personas que estuvieron en Brasil de la inteligencia argentina, ¿supo cuál era la nomenclatura, cuál era la nominación de la inteligencia argentina? En general se refiere al batallón 601, grupo de tareas en el exterior. Bien, perfecto. Y usted mencionó que además de los... ¿supo quiénes eran los asesores militares durante la dictadura, los asesores argentinos en Brasil? ¿Tiene registro de...? Sí. Uno de ellos, que era de la Marina, denuncié. Pero no tengo acá el documento, pero también está a la disposición. Yo voy a dejar acá una cantidad de nombres completos de personas que estuvieran en el mundo diplomático argentino y que tenían origen militar, ¿no? Entonces, militares que se transformaron en diplomáticos, ¿no? Esto voy a dejar acá una lista con todos los nombres y apellidos. Bien. Bueno, Cris, que yo por ahora no tengo más preguntas, seguramente las querellas sí, en todo caso le vuelvo a preguntar. Bien, señor Cris, que le voy diciendo, le van a ir haciendo preguntas, las querellas o las defensas, y se van a ir identificando para que usted sepa con quién está hablando, ¿sí?
Sí. Doctor Yonto. Buen día, Jair. Pablo Yonto te habla. Bueno, nos conocemos y él sabe que somos abogados querellantes aquí. Jair, una sola cuestión más. Vos hiciste referencia al tribunal respecto del aparato represivo más duro y dijiste trabajaba para el Centro de Informaciones de Inteligencia del Ejército en Brasil. ¿Tiene alguna, ustedes lo conocen por alguna sigla a este centro? Sí, la letra C, la letra I y la letra E. CIE, Centro de Informações do Exército. Bien, y ese Centro de Informaciones del Ejército, ¿le podés explicar al tribunal, siempre yendo para los años 79-80 sobre todo, qué rol desempeñó? Sí, este es un sector del ejército, ¿no?, que trabajó muchísimo en Brasil. Y dentro de este servicio, que es el amplio, ¿no?, CIE, estaba ahí los centros de acción, ¿no?, los DOI-CODES, que eran aparatos represivos del ejército brasileño, ¿no?, que dependían del Centro de Información del Ejército, pero eran especializados en obtener informaciones y entrar en acción represiva, ¿no? Este coronel Magalhães pertenecía a uno de estos grupos, como les dije antes, un grupo de actuación netamente clandestina, ¿no? Hacían cualquier barbaridad, ¿no? Y tenían todo el apoyo, ¿no?, del ejército brasileño. Esto, si uno lee las declaraciones, se da cuenta de que el tipo hacía cualquier barbaridad. Entonces, este es el Centro de Informaciones del Ejército. No podemos confundir con el CIEX. CIEX es el Centro de Informaciones del Exterior, un aparato del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, absolutamente clandestino también, que nunca constó en el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores, nunca, pero que trabajó de una manera inmensa. Fue una creación de un embajador brasileño, Pío Correa, que luego del golpe militar en Brasil en 1964 se va como embajador en Montevideo y ahí organiza un centro de inteligencia. Después se va a Buenos Aires, estuvo ahí en Buenos Aires también. Entonces, ahí no podemos confundir, porque esta gente que hacía clandestinamente tenía que ver también con los agregados militares, ¿no? Pero el CIE es del Ejército y el CIEX es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los dos involucrados en actuación de represión clandestina. Jair, y voy al caso Adur. En tu caso particular, ¿vos tenías que encontrarte con Adur en Porto Alegre? Sí, porque como él debía encontrarse con las madres, ¿no?, nosotros lo esperábamos, ¿no?, y él no llegó. ¿Cómo sabíamos que venía en el ónibus de la empresa General Urquiza? Fuimos al local donde está la empresa, donde estaba la empresa, ¿no?, y el ónibus ya había llegado y Adur no había aparecido. Y ahí nunca, la empresa nos dio el estado oficial de los pasajeros, pero nunca dice lo que pasó, nunca nos dice lo que pasó.
a esa oficina entendemos que fuiste personalmente o fuiste acompañado por alguien más. Acompañado por periodistas. Acompañado por periodistas. ¿Y esos periodistas publicaron después esta información en sus diarios? Sí, señor. Sí, señor. ¿Recordás los medios? Yo voy a dejar acá, en el consulado, 2 o 3 notas, porque fueron muchas, pero 2 o 3 notas voy a dejar acá, que es de la denuncia de lo que había pasado, ¿no? ¿Son de medios de Porto Alegre? Son de medios de Porto Alegre, medios de Río de Janeiro y São Paulo, son medios nacionales también, ¿no? Bien, Jair, de mi parte, muchas gracias. Solo una aclaración, señor presidente, si me permite. Señor Jair, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos. Eso. Tal vez usted lo dijo, pero no lo escuché bien. En el listado de la empresa General Urquiza, que usted pidió juntamente con los periodistas, ¿el nombre de ADUR estaba o no estaba? Yo voy a repetir porque creo que usted no me escuchó bien. No lo escuché, claro. Estaba escrito Pedro Ramón Altamirando y un número de documento de identidad. Documento falso, es verdad, ¿no? Que usó para protegerse. Pero no estaba Jorge Oscar ADUR. Muy claro, muchas gracias. No, por nada. Doctor, doctora, doctor. No. Yo tengo una pregunta más, perdón. Perdón, Cris, una pregunta. ¿Supo si Malaes hizo inteligencia con los exiliados montoneros en Brasil? Si había algún listado, si había algún álbum de fotos. No, señora fiscal, con refugiados nunca se hace fotos, nunca se hace fotos. Ahora sí, una cantidad de nombres sí, ¿no? De gente que estuvo refugiada. Hasta porque es importante que se sepa que la oficina, en esta época, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados estaba en Río de Janeiro. Era una pequeña oficina porque aún estábamos en dictadura y la dictadura brasileña concedió el funcionamiento de la ACNUR, pero no oficialmente. Entonces había una precariedad absoluta y ahí se tenía el apoyo de la Iglesia Católica a través del señor obispo, ¿no?, que colaboraba con el alto comisionado. Ahora pasaron ahí cosas muy duras, muy duras, porque la inteligencia, el servicio de inteligencia argentino infiltró junto a los refugiados sus agentes, ¿no? Hay un hecho importante cuando de este señor agente se metió ahí y logró motivar los refugiados que ahí estaban esperando para salir para Europa e invadieron el consulado de Suecia en Río. Se armó un gran lío, ¿te imaginan? ¿Qué era lo que este señor quería? Señor Marenco, me acuerdo del apellido, señor Marenco. ¿Cómo el apellido? Marenco. A ver, Marenco. Discúlpeme que le interrumpa porque se escucha un poco medio con interferencias. Usted lo que dijo que los servicios de inteligencia argentinos tenían adentro del alto comisionado a alguien, un infiltrado, o sea, una persona que informaba sobre... No en el alto comisionado, no en el alto comisionado, ¿dónde? Absolutamente no. No, ¿dónde? No, eso no lo escuché. Junto a los exiliados. Ah, está bien. Los refugiados, mejor. Sí, los sí, refugiados. Agentes que se presentaban frente al alto comisionado, diciendo perseguidos políticos, con falsa identidad.
la mayoría de las veces, ¿no? Una forma de intrometerse entre los exiliados, entre los refugiados, ¿no? Sí, ahora me queda claro. En un igual. Me queda claro. Y este Marenco es una de estas personas. Este caso, Marenco es un caso clásico. Bien. Bueno, ahora sí le agradezco. Señor Kriske, nuevamente el presidente del tribunal. Toda esa documentación que usted nos deja, apórtesela a la gente del consulado, que va a formar parte íntegra de su testimonio. Por lo demás, su testimonio ha finalizado. Muchas gracias. Por nada. Me interesaría si me puede llamar al cónsul, así podemos cerrar el acto. Señor. Gracias, señor Kriske. Inmediatamente. Sí, señor presidente, acá estoy. Señor cónsul, discúlpenos la extensión de la hora. Le ruego que confeccione el acta correspondiente y una vez finalizada Sí. por conducto diplomático nos la hagan llegar. Perfecto. Muchísimas Nosotros gracias. hacemos el acta firmada y la mandamos a Cancillería para que se las hagan llegar. Muchísimas gracias por toda su colaboración. Buenas tardes. No, por favor, a disposición. Bien, gracias. Que tengan buen día. Hacemos un cuarto intermedio de 2 minutos. Dos. Van a ser